Reciban un saludo y un abrazo amoroso de hermanos en Cristo. Mi nombre es Osman Vázquez Rodríguez, desde la ciudad de Trujillo, Perú. En el mundo, muchas personas piensan que el reino de Dios es un determinado lugar, una ubicación geográfica o un tiempo que solo lo vamos a experimentar después que partimos de este mundo. No es así. Vamos a ver qué nos dice Dios a la luz de la palabra. El título del tema que vamos a compartir hoy día es El reino de Dios en los amados. Para ello vamos a proclamar el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Palabra del Señor. Hermanos, vamos hoy día a destacar 5 enseñanzas de este pasaje bíblico. Primera enseñanza: Jesús inicia su ministerio en Galilea. ¿Por qué en Galilea? Porque en Galilea estuvo su familia. Allí creció, ahí trabajó, ahí inició su ministerio público. Nosotros, hermanos, desde nuestra cotidianidad, desde el día a día, desde nuestra pequeña comunidad llamada familia, tenemos que empezar a anunciar la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Segunda enseñanza: ha llegado el cumplimiento de la promesa. En el Antiguo Testamento todos los profetas anunciaban al pueblo elegido esta promesa, que vendría el Mesías. Nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio precisamente afirmando de sí mismo que Él era el Mesías esperado, que Él era el Redentor que anunciaron los profetas. Hermanos, toda promesa de Dios escrita en el Evangelio será realidad en nosotros siempre y cuando lo acojamos y lo miramos de todo corazón. Solo así habrá llegado el momento esperado que Dios estableció para nuestra salvación, entonces se habrá cumplido. Tercera enseñanza: el reino de Dios está aquí. En el Evangelio de Marcos, Él nos relata toda la historia de nuestro Señor Jesucristo, y ahí podemos ver qué es realmente ese reino. Ese reino no es otra cosa que Jesús mismo. Hermanos, el reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios es Dios reinando en nuestro corazón. El reino de Dios es esa relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, que nos permite y nos ayuda a vivir de acuerdo a los parámetros del proyecto divino. ¿Y cuáles son esos parámetros? Amor, solidaridad, misericordia, justicia, paz, etc. Y lo mejor de todo es que nadie está lejos del reino de Dios. Nadie está excluido del reino de Dios. Cuarta enseñanza: primer requisito que necesitamos para poder ingresar al reino de Dios. Hay requisitos, sí. El primer requisito es, lo dice nuestro Señor: conviértanse. ¿Qué significa convertirse? Cambio de manera de pensar. ¿Para qué? Para poder discernir cuál es la voluntad de Dios, cuál es lo mejor, qué es lo agradable, qué es lo perfecto. Hermanos, nosotros tenemos que cambiar de rumbo para poder volvernos a Dios. Es la única manera de poder cambiar nuestra manera de vivir. Y solo así podremos tener una continua salida ¿de qué? Del pecado. Podemos salir de la mentira a la verdad. Podemos salir de las tinieblas a la luz. Podemos salir de la esclavitud a la libertad. Hermanos, y nunca poder cansarnos. Quinta enseñanza: el otro requisito para poder ingresar al reino de Dios es: crean en el Evangelio, dice nuestro Señor. ¿Qué significa creer? Tener fe. El acto de fe es tener una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que acoger a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Tenemos que decirle que Él es, y reconocer lo que Él es, el único Señor y Rey de nuestra vida. Tenemos que decirle que Él entra a gobernar todas las áreas de nuestra vida. Vamos a sacar 5 conclusiones de esta enseñanza. Primera conclusión: todos los creyentes debemos contribuir a establecer el reinado de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera? Anunciando la buena nueva desde nuestra pequeña comunidad llamada familia. Segunda conclusión: toda promesa o bendición de Dios se hará realidad en nosotros siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Solamente tenemos que acogerlo. Tercera conclusión: el reino de Dios es clave, es importante. Sí, hermanos, porque si Dios no reina en nuestro corazón, no podemos dar esos frutos del Espíritu Santo que son amor, misericordia, justicia, solidaridad, etc. Cuarta conclusión: la conversión. Hermanos, hemos estado caminando directo a la fosa del abismo. Tenemos que dar ese giro de 180 grados, esa media vuelta, para caminar directo a Dios y darle la espalda al pecado, al mundo y a Satanás. Quinta conclusión: la fe. Es clave, sí, es importante, sí, porque la fe es el motor de la conversión. Sin fe no hay conversión. Y una fe auténtica es aquella fe en la cual dependemos, obedecemos y
nuestro Señor. Permítame compartir mi testimonio. Cuando no conocía a Dios y estaba alejado de Dios, yo decidía, yo era el rey de mi vida, era el rey de mis decisiones y de mi familia. Por eso fracasé muchas veces, por eso me equivoqué muchas veces. Pero cuando acogí a Dios en mi corazón, cuando le hice Señor de mi vida cambió, el Señor la transformó y derramó muchas bendiciones. Y una bendición preciosa es haber organizado un grupo de oración en mi familia. Ya llevamos más de 3 años reuniéndonos semanalmente. ¿Para qué? Para escuchar las enseñanzas de nuestro Señor. Todo para la gloria de Dios. Permítanme hacer una oración. Padre bueno, gracias te damos por estas enseñanzas, Señor. Hoy día nos dice realmente cuál es el reino de Dios, que necesitamos del reino de Dios para dar esos frutos espirituales, Padre Dios. Pero esto no sería posible sin estas dos condiciones, que es la fe y la conversión. Pero la conversión tampoco es posible sin un genuino arrepentimiento. Y el genuino arrepentimiento, repito, Dios, solamente depende de ti, porque es un don precioso, al igual que la fe. Por eso te lo clamamos y te lo pedimos, Señor. Pedimos esos dones preciosos para poder entrar al reino de Dios y poder cumplir lo que dice tu palabra, que busquemos primero el reino de Dios y la